Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a una sesión que pienso que es muy interesante, porque realmente hay situaciones límites o situaciones en las indicaciones que los clínicos y los electrofisiólogos nos planteamos en algunos pacientes, que se van a abordar hoy por 4 ponentes con mucha experiencia. Y me acompaña, mi nombre es José Ángel Cabrera, que trabajo en Madrid, en el Hospital Quirón de Madrid, y me acompaña el doctor Alberto Barrera Cordero para moderar esta mesa, que empezamos con la primera charla, que corresponde a la doctora María López Gil, que nos va a hablar de la ablación en pacientes asintomáticos, cómo debemos interpretar el estudio Cabana. ¿Qué tal? Buenas tardes. A lo de mucha experiencia tenías que haber añadido a pesar de los jóvenes, que hubiera quedado mejor. Muchas gracias al Comité Científico de la reunión por invitarme a hablar de este tema tan interesante. Lo que pasa es que tiene un problema, que es que tengo que hablar de un estudio que no está publicado. Entonces, bueno, más o menos creo que me he buscado la vida para hablar de él. No tengo conflictos de interés para esta presentación y voy a empezar con esta frase que dice: la ablación por catéter es un procedimiento caro, con complicaciones potencialmente mortales, que se está realizando a miles de pacientes sin que esté muy claro su beneficio a largo plazo. Es una frase que podría afirmar el doctor Juan Atey, el doctor López Sendón y algunos de los muchos apóstoles que hay contra la ablación del FA. Sin embargo, es una frase que está en el inicio, en la introducción de este estudio, que aunque no está publicado el estudio, los resultados del estudio Cabana, sí que está publicado el diseño del estudio. Lo publicaron bastante tardíamente el año pasado, pero ahí está, y esta es una de las frases que dicen. Dice otras cosas interesantes, como que este ensayo establecerá si el papel emergente del tratamiento agresivo mediante ablación con catéter en LFA está justificado por los resultados obtenidos, establecerá si el mantenimiento del ritmo sinusal supone una menor mortalidad y proporcionará evidencia basada en sus resultados para responder a la pregunta de si la FA es un factor de riesgo o simplemente un marcador de riesgo. Y además se vienen arriba del todo y dicen que también establecerá si la ablación es una manera eficiente, comparada con otros tratamientos, de mejorar la salud de la población afectada, sobre todo en los mayores de 65 años, que es a los que más afecta la fibrilación auricular. Vamos a hablar un poquito del diseño del estudio para entender un poco todo lo que viene después. La población estudiada se trata de pacientes con fibrilación auricular de nuevo diagnóstico o que ya estuvieran diagnosticados y no estuvieran completamente tratados, y han incluido tantos pacientes con paroxística persistente como persistentes de larga duración, y tenían que ser o mayores de 65 años, o si eran menores tenían que tener al menos un factor de riesgo embólico. Además, no tenían que tener contraindicación para el tratamiento anticoagulante ni para betabloqueantes, deberían poder recibir al menos 2 fármacos antiarrítmicos y tampoco debería estar contraindicada la ablación. Entonces, el estudio pasó bastantes vicisitudes. Participaron 140 centros, aunque al final solamente reclutaron 126. Y esos centros tenían que tener experiencia en al menos 100 procedimientos de ablación. Y estos 126 centros se repartió en 6 países. El estudio está financiado por el Instituto Nacional del Corazón, el Pulmón y la Sangre, y además por Abbott, por Biosense, Medtronic y Boston. Lo que se hizo en el estudio fue aleatorizar a los pacientes con fibrilación auricular a control del ritmo con ablación con catéter, con radiofrecuencia, o a control del ritmo o de la frecuencia cardíaca con fármacos. En el caso de la ablación con catéter, el procedimiento que se hacía
el básico que tenían que hacer todos era la ablación circunferencial de las venas pulmonares y luego, ya a discreción del operador, podía añadir otro tipo de intervención. Y en el control del ritmo, o sea, en el manejo farmacológico, porque como digo, podían elegir entre control del ritmo y control de la frecuencia, usaron los fármacos propa, fleca, sotalol, dofetilida, miodarona, quinidina y dronedarona. Y de la frecuencia, pues todo tipo de beta bloqueantes, verapamil también y la digosina. Hubo una serie de modificaciones, más que en el protocolo, en el número de pacientes a incluir y también en el objetivo primario, a lo largo del estudio, motivado por dos motivos. Uno, la dificultad en el reclutamiento. De hecho, el reclutamiento duró desde 2009 a 2016. Y entonces, pues decidieron disminuir el número a incluir, que inicialmente iban a ser 3.000, a unos 2.200. Y para compensar la pérdida de potencia estadística que pudiera tener esta disminución de pacientes, prolongaron el tiempo de seguimiento hasta de 3 a 4,5 años. Y luego se encontraron también con otro problema, que era una menor tasa de eventos de la prevista. Y entonces modificaron el endpoint primario, que en principio era la disminución de la mortalidad global, simplemente, a un combinado de mortalidad incapacitante, hemorragia grave o paro cardíaco. Entonces, ¿de dónde viene este mal cálculo de los eventos? Pues viene porque en el diseño estadístico el cálculo de la tasa de mortalidad en el grupo de fármacos se basaron en los resultados de los estudios AFIR, RACE, etcétera, todos aquellos que compararon control del ritmo con control de frecuencia, que era 12% a 3 años y 15% a 3 años y medio. Y luego dicen que la tasa de mortalidad en el grupo de ablación se basó en información disponible sobre pacientes tratados con ablación, no ponen ninguna referencia bibliográfica. Y era en torno a un 8 o 9% a los 3 años y 10% a 3,5 años. Es decir, que preveían una disminución de en torno a un 30% en el grupo de ablación respecto al grupo de fármacos. Entonces, bueno, esta era más o menos la población del estudio Cabana. Ya veis que había pacientes con FA paroxística persistente y un grupo pequeño de larga duración. Y en lo que respecta al tema de la FA asintomática, en torno al 34% estaban en una clase funcional, o sea, asintomáticos o levemente sintomáticos, es decir, que la mayoría de los pacientes incluidos en el estudio estaban sintomáticos. Entonces, finalmente incluyeron 2.204 pacientes, los dividieron entre ablación y tratamiento con fármacos y al final pues, se hizo ablación a unos 1.000 pacientes y en torno a un 20% recibió reablación. Y a destacar que en el grupo de tratamiento de fármacos hubo como más de un 11% de pacientes que de entrada se decidió control de la frecuencia cardíaca y no control del ritmo. En el grupo de ablación hubo un 9 y pico % de pacientes que se perdió para el seguimiento, que es bastante, y un 12% en el grupo de fármacos. Y luego, aparte, también hubo mucho cruce, que es un poco lo que ha dado lugar a la polémica, sobre todo de pacientes que estaban en el grupo farmacológico que se cruzaron a ablación, un 27,5%. Y luego un 9% de pacientes que estaban en principio en el grupo de ablación no se realizó ablación, no se sabe por qué, porque como es una comunicación, no es el artículo, pues no se sabe. Es decir, que en total, entre los que se cruzaron y los que se perdieron, fueron en torno a un 29% de los pacientes. En cuanto a la demografía de los pacientes, la edad media es 68, 67, es más o menos la misma edad de los estudios de la FIRM, el RACE, etcétera. Las mujeres eran solo un 37% de los pacientes y el índice de masa corporal estaba en torno a 30, es decir, que estaban ahí ya en la línea de la obesidad. Y los resultados, pues como seguramente ya lo habréis oído decir varias veces,
pues ha sido que en el compuesto de mortalidad, ictus, hemorragia, etcétera, no hay ninguna diferencia, y en la mortalidad de cualquier causa, pues tampoco ha habido diferencia. Y, a destacar que la mortalidad en el grupo de fármacos es, en efecto, el 6%, o sea, no es el 13% o el 15% que se calculó de acuerdo a los estudios antiguos. También sabréis que, bueno, dicen, el resultado es neutro en cuanto al análisis por intención de tratar, pero por tratamiento recibido sí que sale positivo, es decir, es mejor la ablación tanto en el objetivo primario como en el secundario. Con esto se ha formado mucha polémica, casi más en redes que en escrito, porque como el artículo no está publicado. Y, bueno, pues se pregunta el personal que por qué da distinto resultado el análisis por intención de tratar o por tratamiento recibido. Probablemente es complejo y todas estas cosas estadísticas pues nos superan un poco, pero básicamente puede dar distinto, bien porque la potencia estadística se haya visto afectada por los cruces de tratamiento y por las pérdidas de seguimiento, que en este caso han sido como el 30%, y eso dificulta que puedas demostrar una diferencia significativa, pero también puede ser porque al hacer un análisis por tratamiento recibido, pues introduces un sesgo, porque ya has roto la aleatorización. Ya no sabes si es que el 9% que no se ha hecho la ablación de FA era porque estaba peor y viceversa, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis puede llegar a conclusiones engañosas. Para ver un poco qué es lo que ha podido pasar o en cuál de esos dos niveles estamos, pues volvemos a leer el diseño y vemos que realmente ellos ya habían previsto entre un 25 y un 30% de cruce de grupos, y que teniendo en cuenta eso les parecía que una muestra de 2.200 pacientes daba más de un 90% de poder estadístico para detectar un 30% de reducción en el endpoint primario. Es decir, que parece que no hay ninguna excusa para apelar al análisis por tratamiento recibido. Y luego, además, dejan bastante claro en el tipo de análisis que van a hacer es que todas las comparaciones se harán de acuerdo al principio de intención de tratar. Otros datos que han aportado, que no estaba dentro de los objetivos primarios ni secundarios, es el tiempo a la primera recurrencia de fibrilación auricular, que claramente es mejor la ablación que los fármacos. Sin embargo, no tenemos, sigue siendo un astra, no hay detalles sobre el tratamiento farmacológico, el número de cardioversiones que se realizaron en un grupo o en otro. Sí que sabemos que se repitió en torno al 20% de los procedimientos de ablación. Hay que tener en cuenta aquí que había control de frecuencia en 11,5% en el grupo de fármacos, y tampoco tenemos de momento los datos sobre el mantenimiento del ritmo sinusal en ambos grupos al final del estudio. Eso es un dato importante, porque fijaros que en este estudio que muestran, un estudio también aleatorizado, italiano, prospectivo, multicéntrico, en pacientes tanto de FA paroxística como persistente, y presentan esa curva de recurrencia, el tiempo a la primera recurrencia de fibrilación auricular, y es muchísimo mejor la ablación que el tratamiento farmacológico. Sin embargo, cuando miran en diversos periodos del estudio el número de pacientes que están en ritmo sinusal, tanto con fármacos como con ablación, lo que se ve es que solamente hay una diferencia significativa al año, pero si os fijáis, a los 12 años no hay diferencia significativa. Están en ritmo sinusal un número muy parecido, tanto en el grupo de fármacos como en el grupo de ablación. Y además hay que tener en cuenta que en el grupo de ablación al 29% de los pacientes se le hizo otra ablación, y que la mayoría, en torno al 70%, estaban con fármacos antiarrítmicos. Luego, además, también respecto a lo que he señalado del índice de masa corporal, pues también quisiera hacer mención a
a estos trabajos, no a cada uno. Bueno, esto es una revisión reciente de Circulation de estos 3 trabajos que, como sabéis, se trata de pacientes con fibrilación auricular tratados tanto con fármacos como con ablación, la diferencia que había en el tiempo a las recurrencias de ocurrencia de fibrilación auricular en el caso de que se hiciera un control laxo de factores de riesgo o un control estricto de factores de riesgo. En unos de peso, en otros de peso y otros factores de riesgo, y en otros, aparte del peso, de un entrenamiento cardiovascular. Y, como veis, estas curvas sí que son muy distintas. O sea, los pacientes que tienen un control estricto, que bajan peso, están entrenados y tienen todos los factores de riesgo controlados, tienen muchísimas menos recurrencias de fibrilación auricular. María, estamos fuera de tiempo, ¿eh? Ya terminó. Entonces, yo lo que he sacado en claro de este estudio es que el pronóstico de los pacientes con FA tratados con fármacos parece haber mejorado en los últimos años desde los previos, probablemente por el tema de la anticoagulación, etcétera, ¿no? De un mejor manejo farmacológico. Que la ablación con catéter no es superior al tratamiento farmacológico en el endpoint combinado que se fijó el estudio. Y que la ablación por catéter retrasa el tiempo a la primera recurrencia sin contar el periodo de blanking. Entonces, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo debemos interpretar? No lo sé. ¿Cómo lo interpreto yo? Creo que es un baño de realidad. Para muchos puede ser un jarro de agua fría, pero yo creo que es un baño de realidad. Es una llamada a la humildad y a la cordura de los electrofisiólogos, que en algunos momentos desbarramos con el tema de la ablación, de lo que curamos y no. Y yo creo que nos recuerda que la fibrilación auricular es una arritmia que es consecuencia de mecanismos fisiopatológicos muy complejos, que hay pacientes muy distintos unos de otros, y que no es lo mismo un paciente con una FA paroxística de 40 años que un señor de 70 años hipertenso con una cardiopatía, etc. Y bueno, ya he terminado. Me vas a permitir otra diapositiva porque es el Día de la Mujer. Os pongo... Cualquiera se atreve a decir que no. Salvo en las redes. No, ya sabes que no, pero bueno, no te haría caso. Esta diapositiva yo ya la llevaba preparada, la puso ayer el doctor Anguita. Los datos vienen de una encuesta que han hecho en 70 hospitales españoles y muestra las diferencias de género, en este caso en cuanto al estamento en el que están, entre hombres y mujeres cardiólogos. Y entonces, como veis, vamos desapareciendo conforme va aumentando la categoría. Hay quien dice que es cuestión de tiempo, que con el tiempo se invertirá. Yo no lo tengo tan claro. Y luego también reseñar que en electrofisiología, pues el 16% de los cardiólogos se dedican a la electrofisiología y solamente el 8% de las cardiólogas nos dedicamos a la electrofisiología. Como aquí hay bastantes chicas, yo las quiero animar a dedicarse a la electrofisiología. No es que podamos, o sea, podemos, está requete clarísimo, lo podemos hacer como los chicos o mejor, y además ellos no lo saben, pero nos necesitan muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, en esta mesa el 50% de los ponentes son mujeres. Bueno, entonces vamos a pasar a la... Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente ponencia a cargo de la doctora Concepción Alonso Martín, que va a hablarnos de pacientes con insuficiencia cardíaca, cómo seleccionar los candidatos que se pueden beneficiar. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Yo también me sumo al agradecimiento a la sección de arritmias por haberme invitado a esta charla. No tengo conflictos de interés. Y bueno, es una charla que es un poco, exige un poco de responsabilidad por mi parte, ¿no? Vamos a empezar diciendo que la ablación de fibrilación auricular es una ablación que ya hacemos con mucho desparpajo en España. Fíjense que en el registro de ablaciones es el primer sustrato que tratamos, es decir, hemos hecho ablaciones a mucha gente, se han hecho muchos estudios sobre la ablación de la fibrilación auricular, y yo creo que más o menos, aunque ella nos haya dado María un baño de realidad, todo el mundo está de acuerdo en que la ablación pues, es mejor, es útil en el mantenimiento del ritmo sinusal
en determinados pacientes. Y la cuestión es en qué pacientes, porque nosotros hemos estado ofreciendo la ablación de fibrilación auricular en general a nuestro paciente ideal, que habíamos dicho, ¿no? Nuestro paciente con fibrilación auricular generalmente paroxística y evidentemente sin cardiopatía estructural, sin insuficiencia cardíaca, si puede ser con un tamaño de la aurícula normal o poco dilatado, etcétera, etcétera, ¿no? El baño de realidad ha sido pues el estudio Cabana. Después de tantos estudios de ablación, pues resulta que, bueno, no consideramos demostrar, que esto ya sería la guinda del pastel, ¿no? Que la fibrilación auricular mejora la mortalidad y mejora endpoints duros, y sin embargo, los estudios que se han hecho en pacientes con insuficiencia cardíaca, fíjense, es otro baño de irrealidad, a lo mejor en este caso, ¿no? Pues resulta que sale publicado el año pasado el estudio Castel, IF, y resulta que los pacientes con insuficiencia cardíaca, que son pacientes que nosotros ni contemplábamos probablemente para hacer la ablación de fibrilación auricular, pues resulta que en estos sí que conseguimos disminuir la mortalidad y disminuir la hospitalización, que es una cosa importante, yo creo, para estos pacientes. La cuestión es, ¿había vida antes del Castel? ¿Se habían hecho estudios también en pacientes con insuficiencia cardíaca antes del Castel? Sí, se habían hecho estudios randomizados. Había estudios observacionales, por supuesto, pero lo importante es que sean estudios randomizados donde se demuestren endpoints. He separado con esta línea roja los 4 de arriba, que son estudios que se realizaron antes del 2016, y son estudios que tienen, como ven, pocos pacientes, en realidad 40, 50 pacientes, todos son pacientes con insuficiencia cardíaca, todos son pacientes con FA generalmente persistente y con poco tiempo de seguimiento. Y los endpoints de estos estudios eran endpoints que decían blandos, ¿no? Endpoints de calidad de vida, de capacidad funcional, etc. Pero la realidad es que todos estos estudios, en general, provocaban o demostraban que la ablación de fibrilación auricular aumenta. La fracción de eyección mejora la fracción de eyección, mejora la capacidad funcional y mejora también la calidad de vida del paciente, que no es ninguna tontería tampoco, ¿no? Y a mí esta diapositiva me recuerda, o tengo alguna similar, a cuando empezamos con la Resincro. La Resincro empezó así también, ¿no? Mejorando la capacidad funcional, la calidad de vida, etcétera, etcétera. Este es simplemente, a modo de ejemplo, una imagen que ilustra muy bien, bueno, pues uno de estos estudios con endpoints más flojos, ¿no? Más blandos, que es la mejoría en la fracción de eyección. Fíjense, el paciente que está con su fracción de eyección del 30%, pues pasa a lo largo de un año pues a casi a 40%, y la clase funcional pues mejora también, ¿no? Estos estudios eran antes del 2016, cuando aparecieron las guías de insuficiencia cardíaca del 2016, en el que se hace una mención a la ablación con catéter simplemente diciendo, como no había mucha evidencia, es decir, esto usted lo puede considerar para mejorar los síntomas y para mejorar el estado clínico de sus pacientes. Entonces, si se puede considerar, pues nosotros lo hemos considerado poco, ¿no? Hasta ahora. Pero después del estudio Castel, como pasa siempre, cuando hay un estudio positivo o negativo, vienen todos los metaanálisis, ¿no? Ya se han publicado varios metaanálisis que cuando aglutinan a los pacientes de esos estudios randomizados, pues siguen mostrando que la ablación con catéter es mejor que el tratamiento médico o que el control de frecuencia, porque también los grupos de comparación son un poco diferentes en todo esto. Claro, aquí, ahora qué pasa, ¿no? Quizá había en algunas reuniones, habíamos visto algunos comentarios de algunos de nuestros compañeros diciendo, ¿qué pasa? Vamos a tener que hacer ablación de fibrilación auricular a todos los que tienen insuficiencia cardíaca. Todos los que tienen insuficiencia cardíaca, bueno, hay que ver, ¿no? Hay que optimizar el resultado. Y, evidentemente, las guías son sensibles a todos estos resultados y han salido este año, hace muy poco, un update de las guías de fibrilación auricular, donde decía antes que puede ser considerada la ablación, pues ahora dicen que a lo mejor es una cosa que es razonable, porque hay indicios de que mejora la supervivencia y mejora la hospitalización, hacer ablación de fibrilación en los pacientes con insuficiencia cardíaca y con fibrilación auricular. Es razonable. Y la pregunta es, ¿qué es razonable? Pues razonable es algo que está adecuado o conforme a razón. Es importante hacer las cosas de forma razonable.
Y esto me gusta, la segunda definición, que es proporcionado o no exagerado. Es decir, no exageremos, vamos a hacer ablación de fibrilación auricular a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Podemos salir, ¿no?, y buscar entre todos los estudios de insuficiencia cardíaca, todos los de DICE que tenemos, etcétera, etcétera, cuántos pacientes serían tributarios a la ablación de una fibrilación auricular, que ahora, o hasta ahora, nos ha motivado no mucho a los que hacemos este tipo de procedimiento. Yo pedí un cálculo a mi compañero, el doctor Méndez, porque él lleva el control remoto, y dije, a ver, ¿cuántos pacientes tipo Castle podemos tener en el hospital, ¿no? Llevamos 945 pacientes en control remoto, todos están en control remoto, DICE y resíncros, y con fibrilación auricular tenemos aproximadamente 165, 164 en salida. Esto supone un 16-17% de los pacientes que tenemos a priori con insuficiencia cardíaca con un dispositivo tipo Castle. Entonces la cuestión es, no vamos a apuntar a todos en la lista de ablación, obviamente, sino cómo vamos a seleccionar a estos pacientes. Y para esto, pues, no nos queda más remedio que mirar lo que está publicado en los estudios randomizados y ver qué selección de los pacientes hicieron todos estos estudios. Bueno, todos incluyen pacientes en clase funcional avanzada, todos incluyen pacientes con depresión de la función sistólica, en mayor o menor grado, porque los estudios son ciertamente algo heterogéneos, ¿no? Y fíjense que todos incluyen pacientes con fibrilación auricular persistente. Bueno, si tienen insuficiencia cardíaca, ¿qué tipo de insuficiencia cardíaca es el que tenemos que meter en la ablación de venas pulmonares y qué tipo de FA? Entonces, ¿cuál es la causa fundamental de la insuficiencia cardíaca? Pues si revisamos todos estos estudios, fíjense, casi todos o una gran mayoría tenían como criterio de exclusión la cardiopatía valvular, por ejemplo. Las miocardiopatías valvulares prácticamente no están incluidas. Están incluidas las cardiopatías isquémicas, que es una de las cosas más prevalentes en cuanto a cardiopatía, obviamente, pero también en grados variables, es decir, algunos tienen un buen porcentaje de pacientes con cardiopatía isquémica, como es el PAVA, CHF, otros tienen menos, va bajando la proporción, y aquí llegamos a un estudio, que es el estudio Camera MRI, que utilizaba también resonancia magnética para estratificar a estos pacientes, que no tiene ningún paciente con cardiopatía isquémica. Entonces, evidentemente, esto es una selección clarísima, ¿no?, de los pacientes. Y fíjense, voy a detenerme en este estudio, porque es el estudio que muestra una mayor mejoría de la función ventricular, o sea, de la fracción de eyección en estos pacientes. 18% aproximadamente. Quiere decir que tú incluyes a un paciente con una fracción de eyección del 30%, le haces una ablación de venas pulmonares y le pones en 50%, pues esto está fantástico y maravilloso, me parece a mí. Y fíjense que más de la mitad, el 58% de los pacientes, estaban con una función ventricular normal a 6 meses, que es el seguimiento de estos pacientes. Ellos utilizaron la resonancia para estratificar el riesgo de los pacientes. Evidentemente ninguno con cardiopatía isquémica, ningún valvular, ningún nada, y además miraban en la resonancia si tenían captación de gadolinio, ¿no?, si había realce tardío. Pues fíjense que los que no tienen realce tardío, es decir, el que no tiene nada, es el que tiene una mayor recuperación de la función ventricular, y que cuanto más captación de gadolinio, esa mejoría de la función ventricular es menor. Por lo tanto, como herramienta podríamos utilizar, en todo caso ya lo hacemos en muchos de los pacientes, cuando los estudiamos con resonancia magnética, estos pacientes como potenciales candidatos a aquellos en los que podríamos mejorarles más la función ventricular. Y desde el punto de vista clínico, también nos hace algunos apuntes este estudio que son muy interesantes y que además yo creo que son ciertamente lógicos. Desde el punto de vista clínico, ¿cómo podemos intuir que un paciente que tiene una miocardiopatía con depresión de la función sistólica, esto es debido a una taquimiocardiopatía, cuando coincide con la fibrilación auricular? Pues miren, en general, en el 70% de este estudio, se diagnostican las dos cosas a la vez a lo largo del tiempo. La fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca coexisten cuando se hace el diagnóstico. Otro porcentaje de pacientes en los que podríamos plantear esto son aquellos que empiezan con fibrilación auricular y a lo largo del tiempo, poco tiempo, desarrollan insuficiencia cardíaca. Ahí también podemos prever si hay un mayor componente de taquimiocardiopatía. Y es poco probable en aquellos pacientes que conocemos que tienen una cardiopatía
X o una depresión de la función sistólica, están en sinusal y luego a lo largo del tiempo desarrollan FA, que puede ser, esto lo hemos vivido muchas veces, puede ser que este episodio de FA empeore al paciente o le agudice su insuficiencia cardíaca, pero este paciente probablemente sea un peor candidato a la ablación. Hay otros estudios que no son randomizados, este es un estudio observacional y en general los estudios que hay de cardiopatía en insuficiencia cardíaca y en ablación de venas pulmonares son casi todos, bueno, o muchos de este grupo, que es los mismos que publican el Cámara, y que describen también 101 pacientes en varios centros a los que hacen ablación y efectivamente cuando el paciente tiene una cardiopatía estructural, que es o isquémica o hipertrófica o valvular, el resultado de la ablación es mucho peor, no consiguen tanto control de la arritmia y además, como pueden ver en este lado de la diapositiva, los que son idiopáticos sí mejoran la fracción de eyección mucho mejor, mucho más que los que tienen esas cardiopatías estructurales que realmente no mejoran o mejoran muy poco. O sea que, de entrada, deberíamos seleccionar, o yo creo que sería lógico y prudente, empezar a seleccionar aquellos pacientes que tienen una miocardiopatía que se explica única y exclusivamente por la fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular, hemos visto que todos estos estudios incluyen fibrilación auricular persistente, pero ¿cuánto de persistente? Es decir, ¿cuándo tenemos que mandar al paciente a una ablación o cuándo tenemos que pensar que esa fibrilación auricular la vamos a poder mejorar poco, ¿no? Pues en todos estos estudios, he puesto en un círculo los 4 primeros, porque hay una diferencia con los 3 últimos, que son los 3 últimos son los en los que se demuestra una mejoría de la supervivencia, ¿no? Y de la hospitalización, etcétera. Fíjense, es muy distinto meter al paciente en el laboratorio cuando lleva 4 años en fibrilación auricular, muy distinto, que cuando lleva pues 8 meses, 12 meses o incluso un poco más, ¿no? Estos pacientes probablemente persistentes de este tiempo de evolución, muy probablemente ya los estamos metiendo en el laboratorio ahora, no digo con insuficiencia cardíaca, pero pacientes que llevan este tiempo de evolución más persistentes. Por lo tanto, y es una lectura importante que también que hay que sacar, es que deberíamos, otra lectura importante que yo creo que se deriva de aquí, es que deberíamos ofrecer la ablación a estos pacientes en los que sospechamos que la FA es un factor que provoca su miocardiopatía, pues lo antes posible, ¿no? Antes, no dejarlos evolucionar mucho cuando ya no hay más remedio. He encontrado esta frase, que es una frase del Dr. White, que va un poco con lo que yo les estoy diciendo ahora, ¿no? Pero fíjense que esto es 2019 y él ya escribió esto en el año 37. Es White, el del Wolf, Parkinson y White, es nuestro amigo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y él dice, la fibrilación auricular puede complicar mucho las enfermedades cardiovasculares importantes, ¿no? Es decir, puede hacer que aparezca fallo cardíaco o puede aparecer incluso la muerte, o sea, puede derivar en la muerte del paciente. Al menos que una terapia eficaz, ¿no? Y luego podemos discutir cómo de eficaz es la ablación de venas pulmonares, sea, y esto es muy importante, rápidamente instaurada. Es decir, no nos debemos dormir, ¿no?, en los laureles con nuestro paciente, dejarlo en FA hasta que ya no haya más remedio. Por lo tanto, yo, para concluir y contestando a la pregunta que se me hace, pues diría que ¿qué pacientes se pueden beneficiar? A priori parece lógico que los que más se beneficien sean aquellos en los que la FA y la insuficiencia cardíaca coexisten en el momento del diagnóstico, aquellos en los que la FA solamente justificaría que estén en esa situación de insuficiencia cardíaca, una vez descartadas otras cardiopatías, ¿no?, que pueden justificarlo, y cuando hemos descartado incluso la fibrosis del miocardio o la cardiopatía estructural. Y pacientes que tengan alta carga de FA, tampoco vamos a meter al paciente con un episodio de FA solamente, sino alguien que tenga una carga aceptable de fibrilación auricular. Nada más, yo creo que después del jarro de agua fría, pues uno un poco más templada, por lo menos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alonso, por tu excelente presentación. Pasamos a la siguiente, el siguiente escenario, que son los pacientes ancianos. Hemos de fijar un límite de edad. José Luis Merino Llorens. Gracias, José Ángel, gracias, Alberto. Y bueno, pues yo no sé a qué bando me voy. Empiezo con esta presentación. Estos son mis conflictos de interés, que bueno, no sé si tienen mucha relación con esta.
Y bueno, preparando esta charla, ablación en ancianos, pues uno puede recurrir para justificar la ablación, buscar a un anciano a lo mejor no muy usual, pero realmente, si somos honestos, normalmente tenemos que trabajar con este tipo de ancianos. Pensé en poner los nombres de 2 electrofisiólogos de una edad, pero dije, me voy a meter aquí en un lío, mejor lo voy a dejar. Bueno, realmente este es el paciente, el de la derecha, que es el habitual anciano, y esto probablemente justifica por qué en las series iniciales de ablación, estudios aleatorizados, pues la edad media, la pueden ver aquí, pues es bastante baja, ¿no? Sabiendo además que la fibrilación auricular pues es una enfermedad de gente mayor, ¿no? Muchos de estos estudios, de hecho, excluyeron a los pacientes que tuvieran más de 75 años, ¿no? Y bueno, pues realmente pues esto justifica un poco quizás por qué esta charla aquí. Y me gustaría hacer una especie de encuesta entre la audiencia y bueno, pues quién limita actualmente la ablación, la edad de ablación en sus pacientes, quién la limita por debajo de 75 años, levanten la mano. 3, 4, quién limita por debajo de 80, más 85, a ver si hay ninguno. ¿Y quién no la limita? Bueno, pues más o menos yo creo que se reparte, ¿no? Y es interesante, pero me interesa más saber qué se hace en Europa, ¿no? ¿Y qué se hace en Europa? Esta pregunta se hizo en un survey. Y bueno, pues aquí pueden ver si se está limitando en los distintos procedimientos, ablación de taquicardia supraventricular. Estos son el porcentaje de centros que limitan. Por ejemplo, pueden ver que para la taquicardia supraventricular el 90% no limitan, ¿no? Solo hay un 8% que limitan por debajo de 85 años. Incluso taquicardia ventricular, el 65% no limitan, pero bueno, hay otros 18, 14 que ponen 80-85 años. Para dispositivos, pues algo parecido. Quizás la prevención primaria sea lo que más. ¿Qué pasa con fibrilación auricular? Pues aquí lo pueden ver. Pues realmente que no limiten, pues incluso menos que los que habéis votado aquí, que no limitáis, ¿no? Solo un 18%. La gran mayoría limitan por 75-80 años, y esto además redunda en que bueno, pues ellos mismos admiten, la mayoría de estos centros, que entre un 30 o 40% de sus pacientes pues realmente no se les está ofreciendo la terapia, ¿no? Aquí lo pueden ver. Bien, ¿cuál es la alternativa a la ablación si vamos a restringir a estos pacientes este tratamiento? Pues realmente sabemos que la alternativa no es buena. Los fármacos, aparte de las limitaciones inherentes, pues en esta población pues tenemos más problemas, ¿no? De comorbilidades, polifarmacia, y entonces pues realmente es un problema. ¿Qué evidencias tenemos para apoyar una cosa u otra? Bueno, pues aquí les traigo de un estudio de revisión de estudios publicados en ancianos. Y bueno, pues pueden ver que la mayoría de las series realmente no hay diferencias entre los distintos grupos en cuanto a eficacia, ¿vale? 89, 84, quizás este es el único estudio que tiene un poquito más, una eficacia mayor al grupo de menos de 75 años, pero el resto no hay diferencias entre los jóvenes y los ancianos. Hay una cosa que me disgusta y que va un poco a relación a lo que me ha comentado el doctor Moya antes, a ver qué edad voy a poner. Pues la verdad es que aquí algunos, yo no sé cómo llamarles, pero han definido ancianos en 60 años, ¿no? Entonces no voy a mirar a nadie aquí, pero vamos, aquí alguno ya estaría en el grupo de no ablacionable, es complicado. Bien, ¿qué más estudios tenemos después de estos? Bueno, pues tenemos este estudio con NFA persistente del grupo del doctor Gaita, y aquí compara ablación frente a fármacos, que es lo que nos estamos planteando, ¿no? Y bueno, pues pueden ver la eficacia. En términos de eficacia, pues la ablación con un solo procedimiento pues no es muy diferente a lo que conocemos, en torno a un 65%, y con más de un procedimiento, pues en torno, aquí está, leo mal los números, en torno a un 80 y tantos %, casi un 90%. Frente a los fármacos, que realmente pues la eficacia, pues como todos sabemos, muy limitada. Complicaciones,
pues algo lógico, pues la ablación de forma aguda estaba asociada con algunas complicaciones, taponamiento, 1,7% de los pacientes frente a ninguno de los fármacos, esto es algo lógico. Algún ictus más que el grupo fármacos de forma aguda, esto se concentró en los pacientes que tenían historia de ictus previa, pero los fármacos tampoco están libres de problemas, ¿no? En el seguimiento pues pueden ver que se invierten las tornas y los problemas acaban en el grupo de fármacos. Más estudios, bueno, esta es una serie muy grande de más de 3.000 pacientes, los cuales hay casi 400 pacientes ancianos, y bueno, pues pueden ver aquí los resultados en cuanto a eficacia, pues un poquito más de eficacia libre de fármacos los más jóvenes, combinado con fármacos se queda relativamente parecido, y en términos de otras cosas que podemos ver, pues aquí pueden ver sorprendentemente tiempos de fluoroscopía y de procedimiento menor en el anciano, no sé muy bien a qué atribuir esto, y en complicaciones, que es quizás lo que más nos puede preocupar, pues había una tendencia, vamos, significativa, un poquito más complicaciones en los mayores de 70 años, aunque prácticamente todo se podía atribuir básicamente a complicaciones vasculares. Otras complicaciones no hubo diferencias. Aquí pueden ver el efecto de la ablación en la mortalidad. Lógicamente, los mayores de 70 años en el seguimiento tenían mayor mortalidad, pero esto quizás es más importante, que es el efecto de un buen control de la arritmia en menores de 70 años, bien controlados, mal controlados, pues parece que tiene un impacto en la mortalidad, y este impacto es mucho mayor en los pacientes de 70 años. Bien, más cosas. Esto también se ha refrendado con otras técnicas, el grupo del doctor Nader-Ami, algo parecido, mucho mejor control de episodios con ablación que prácticamente desaparecen, el grupo del doctor Nader-Ami, frente a fármacos, y bueno, pues resultados, por no extenderme mucho más, similares a lo dicho. ¿Qué pasa con otras técnicas? No solo radiofrecuencia, crioablación. Pues bueno, pues este es un estudio muy reciente, del 2018, y pueden ver que la edad media dividida entre 75 y el límite, vamos, 75 años. Pueden ver que en eficacia es muy parecida entre los dos y no hubo diferencias en complicaciones entre los dos grupos, ¿no? Con lo cual, nuevamente, bueno, pues parece que incluso en estos pacientes la ablación es relativamente seguro. Más reciente todavía, este manuscrito, que está todavía pendiente de publicación, comparando crio y radiofrecuencia. ¿Qué muestran? Bueno, pues muestran que en cuanto a recurrencias pasa como en otras poblaciones, no hay diferencias entre las dos técnicas, aquí lo pueden ver, y en cuanto a complicaciones, pues también un poco lo esperable. Más parálisis frénicas en el grupo de crioablación y más complicaciones en el grupo de taponamiento, en el grupo de radiofrecuencia. No hay diferencias en cuanto a complicaciones globales. Este artículo me ha parecido interesante, también es del año pasado, que es estos pacientes, si decidimos hacer la ablación, lo vamos a hacer sin suspender la anticoagulación. Quizás en esta población nos puede dar más miedo, ¿no? Y decimos, bueno, pues quizás en estos va a ser el que lo voy a suspender, ¿no? Y bueno, pues lo que se ve es que aunque no aumentan brutalmente las complicaciones, pues lógicamente aumentan un poco las hemorragias, sobre todo las menores, ¿no? Y bueno, aquí lo pueden ver, sobre todo es en el sitio de punción vascular, y aunque también hay un efecto en taponamientos. Sobre todo concentrado en los pacientes de menor peso y que estaban tomando drogas antiagregantes. ¿Qué dicen los grandes estudios? Pues aquí tenemos que ir al CAS-LAF, y bueno, pues realmente, aunque el análisis por subgrupos parece que los de 65 años mayores es un poco menos eficaz, realmente no se apreció diferencias significativas cuando se comparan los dos grupos, y el Cabana pues ha incluido también un grupo de mayores de 75 años, en el cual, bueno, pues todavía no tenemos que esperar a la publicación.
Para concluir, bueno, pues más del 80% de los hospitales europeos actualmente limitan por edad la ablación de la fibrilación auricular, es un número importante, frente a solo el 10% que lo hacen para otros tipos de taquicardias supraventriculares o solo el 35% que lo hacen para ablación de taquicardia ventricular. La eficacia de la ablación de fibrilación auricular en esta población es similar o solo discretamente inferior a la población general. Las complicaciones de la ablación aumentan, pero solo discretamente y sobre todo en forma de complicaciones vasculares, sobre todo cuando no se suspende la anticoagulación. Y yo creo que nuevamente en este tipo de pacientes, más que estar encebollados con el si es mayor o no mayor, lo que hay que ver es si está representando la fibrilación auricular un problema clínico para el paciente o no es así. Y nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Luis. Vamos a terminar ya con la última ponencia a cargo del doctor David Calvo Cuervo, que va a hablar de la fibrilación auricular y cardiopatía estructural sin disfunción sistólica. ¿Vale la pena intentarlo? Bueno, pues buenas tardes a todos y reiterar también mis agradecimientos a la organización por la invitación a estar aquí con todos vosotros. El tema del que vamos a hablar es ablación de fibrilación auricular en un paciente muy concreto, que es aquel que tiene cardiopatía estructural pero no tiene disfunción sistólica, ¿no? Estos son mis conflictos de intereses y la respuesta, si merece la pena intentarlo, bueno, la respuesta instintiva parece ser que sí, ¿no? Resulta que las guías de práctica clínica parecen ser cada vez menos restrictivas a la hora de indicar un procedimiento de ablación. Tenemos hueco incluso para los pacientes con fibrilación auricular persistente en el contexto de una disfunción ventricular izquierda sistólica severa, portadores de edades tricamerales. Por lo tanto, la respuesta instintiva es, hombre, me debería funcionar en aquellos pacientes que no tienen una disfunción sistólica severa si funciona en este otro grupo que es mucho peor, ¿no? Bueno, vamos a ir desgranando las distintas partes que pueden estar implicadas en este interplay entre fibrilación auricular y cardiopatía estructural con FEBI preservada. La primera de ellas es cómo afecta la cardiopatía estructural a la historia natural de la fibrilación auricular. Bueno, como todos sabéis, afecta negativamente, ¿no? Tanto los pacientes que debutan con un primer episodio de fibrilación auricular, como estos que están aquí, en su seguimiento a largo plazo, recurren con esta tasa de recurrencia aproximadamente al 50%, pero lo hacen de una forma claramente diferencial entre aquellos que tienen una cardiopatía estructural asociada y aquellos que no tienen una cardiopatía estructural asociada. Y es conocido por todos que otros factores, otras formas de analizar la cardiopatía estructural, como puede ser la presencia de insuficiencia mitral asociada o los distintos tamaños de la aurícula izquierda, pues condicionan claramente el pronóstico de la fibrilación auricular de los pacientes en cuanto a tasa de recurrencias, en cuanto a evolución de formas paroxísticas a formas persistentes y demás, ¿no? Pero no solamente es la cardiopatía estructural lo que modifica la historia natural de la fibrilación auricular, sino que la fibrilación auricular también modifica la historia natural de los pacientes con cardiopatía estructural, ¿no? Estos son datos de un artículo relativamente reciente donde se ve, pues, algo ya sabido por todos, que es que la incidencia de fibrilación auricular aumenta por grupos de edad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero un dato interesante es que si analizamos cómo se comporta esa incidencia por distintos grupos acorde a la fracción de eyección que presentan en cada momento, pues podemos observar que la incidencia de fibrilación auricular tiende a ser superior en los pacientes con fracción de eyección preservada que los pacientes con disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo. Y eso se mantiene a lo largo de las distintas franjas de edad. No solamente eso, sino que la presencia de fibrilación auricular tiene un impacto negativo sobre la supervivencia de estos pacientes, esos de todos de sobra conocidos por todo. Aquí en negro son aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que no tienen fibrilación auricular, en rojo que sí la tienen, pero se advierte una tendencia al que el impacto más negativo sobre la mortalidad de los pacientes sea precisamente en los pacientes que presentan una insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, ¿no? Por lo tanto, es un grupo interesante. ¿Cómo impacta de forma negativa a múltiples niveles, ¿no? Afecta de forma negativa a los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues con un incremento de las hospitalizaciones, de la mortalidad, combinaciones múltiples que incluyen, por ejemplo, el ACV, fatal o no fatal, hospitalizaciones por todas las causas, pero de forma reiterada, cuando se analizan todos estos factores, acorde a la fracción de eyección de los pacientes, podemos ver que siempre existe una tendencia a afectar más negativamente a los pacientes que tienen una fracción de eyección preservada frente a aquellos que tienen una disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo, ¿no? Bueno, este artículo de aquí es un artículo muy interesante que trata de analizar o analiza
el comportamiento hemodinámico de las aurículas en los pacientes con distintos grados de insuficiencia cardíaca. Aquellos con fracción de eyección preservada, en rojo, fracción de eyección muy reducida, en azul, frente a controles. Y lo que podemos observar es que en distintas circunstancias el estrés de pared al que están sometidos estos pacientes con fracción de eyección conservada en las aurículas es mucho mayor que aquellos pacientes que tienen una disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo. Podemos analizarlo, por ejemplo, aquí, en el que podemos ver que para distintos grados de regurgitación mitral, de insuficiencia mitral, la presión que soporta la pared de las aurículas, comparados los pacientes con disfunción severa con los pacientes con fracción de eyección preservada, es mucho mayor en los pacientes con fracción de eyección preservada. Cuando lo que analizamos es para un mismo volumen de la aurícula izquierda, qué tensión de pared soporta la pared de la aurícula izquierda, pues nuevamente observamos que para un mismo volumen la tensión que soportan los pacientes con fracción de eyección preservada es muy superior. ¿Tiene esto algún tipo de implicación a la hora de explicar las relaciones que existen entre fibrilación auricular y distintos grados de fracción de eyección en nuestros pacientes y las implicaciones que esto pudiera tener de cara a la hora de explicar el éxito o fracaso de un procedimiento de ablación? Bueno, yo creo que sí que puede tener implicaciones, ¿no? Porque el estrés de pared, la presión de pared es un factor que claramente modula la electrofisiología celular y que puede hacer que por sí misma la fibrilación auricular sea persistente en ausencia de cualquier otro tipo de factor condicionante en distintos modelos experimentales, ¿no? Por ejemplo, en este de aquí, sometiendo estos modelos animales a distintos grados de presión auricular, pues vemos que un incremento de la presión se asocia a un incremento progresivo del número de reentradas que se observan, ¿no? A un incremento progresivo de la frecuencia de la activación tisular. Y todo eso se asocia a patrones distintos de distribución de las reentradas locales que se van encontrando en las distintas partes de las aurículas. Cuando comparamos sujetos o animales normales, controles con los animales que están sometidos a un modelo de presión elevada. De forma que las distintas áreas de interés, podríamos decir, observamos que se desplazan desde el entorno de las venas pulmonares en los pacientes, en los experimentos, sin elevada presión auricular, a otras zonas de las aurículas en aquellos experimentos donde la presión intraauricular estaba muy elevada. Por lo tanto, la pregunta es pertinente, ¿no? ¿Merece la pena intentarlo? Bueno, merece la pena que nos hagamos la pregunta si pensamos que podemos tener un sustrato o unas condiciones electrofisiológicas distintas a aquellas que nos podemos encontrar en el paciente con disfunción ventricular severa. Analicemos los datos que hay publicados en la literatura. Hay múltiples trabajos que nos hablan de cuáles son los resultados de la ablación en los pacientes que tienen distintos grados de insuficiencia cardíaca, distintos grados de función ventricular y distintos grados de afectación estructural. Como norma general podemos decir que los pacientes, si comparamos a aquellos pacientes que tienen en rojo fracción de eyección reducida, en azul fracción de eyección preservada, podemos observar que a largo plazo la tasa de recurrencia tras un procedimiento de ablación de fibrilación auricular viene a ser más o menos superponible, ¿vale? Pero tenemos otros trabajos que nos desgranan un poquito más esta situación, ¿no? Y nos diferencian los pacientes no solamente en función del grado de afectación de la fracción de eyección que tengan, sino si tienen además una disfunción diastólica marcada asociada o no, ¿no? De forma que tenemos aquellos pacientes que tienen cardiopatía estructural pero con función sistólica y diastólica normal, pacientes que tienen una fracción de eyección reducida y pacientes que tienen una disfunción diastólica marcada. Y esto es, en mi opinión, lo que viene a marcar claramente la diferencia en cuanto a resultados del procedimiento de ablación. Porque lo que observamos es que aquellos pacientes que tienen una función, pese a tener una cardiopatía estructural, tienen una función diastólica y sistólica conservada, son aquellos que tienen los mejores resultados. Y nuevamente, aquellos pacientes que tienen disfunción sistólica y o disfunción diastólica marcada, los resultados se superponen y empeoran claramente, ¿no? Bueno, esto afecta a múltiples parámetros que podemos valorar después de un procedimiento de ablación en cuanto al número de recurrencias, la severidad de las mismas o el grado funcional. En general, los distintos procedimientos de ablación en este perfil de pacientes se han mostrado eficaces con esas características y esas tasas de recurrencia de una forma superponible a lo que ocurre en los pacientes con función de eyección preservada y fracción de eyección reducida, pero hay que tener nuevamente en cuenta que si analizamos los factores predictores de respuesta al procedimiento de ablación, nuevamente nos encontramos con que tanto la disfunción sistólica severa como la disfunción diastólica son factores predictores independientes de la respuesta al procedimiento de ablación.
Por lo tanto, hablar de pacientes con cardiopatía estructural sin disfunción sistólica y con fibrilación auricular es hablar de al menos 2 posibles perfiles distintos de pacientes en estas circunstancias, que son aquellos que van a tener, en cuanto a resultados del procedimiento de ablación, son aquellos que van a tener una disfunción diastólica marcada asociada frente a y que van a superponer sus resultados con los que tienen una disfunción ventricular severa del ventrículo izquierdo, frente a aquellos que tienen una función no solo sistólica, sino también diastólica preservada y cuyos resultados van a ser mucho más superponibles a la generalización de los pacientes con fibrilación auricular que remitimos o tienen indicación de un procedimiento de ablación, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en determinadas situaciones clínicas concretas? Bueno, quizás el contexto más que nos viene a todos a la cabeza cuando pensamos en cardiopatía estructural con función sistólica preservada, pues quizás sea la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Hay un metaanálisis en el cual analiza los resultados de distintos trabajos realizados en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, fibrilación auricular y un procedimiento de ablación, y en general se concluye, bueno, pues que las tasas de recurrencia son más o menos las que habíamos presentado para los pacientes con disfunción diastólica severa, pero tenemos que pagar una mayor tasa de recurrencias que los pacientes con trales normales que se sometan al procedimiento de ablación, que tenemos que pagar el precio de un mayor número de procedimientos, de ablación, y una mayor necesidad de tratamiento antiarrítmico asociado para finalmente la terapia conjunta de ablación con fármacos antiarrítmicos controlar desde el punto de vista clínico a nuestros pacientes, ¿no? Y ya simplemente para terminar, quisiera hacer una reflexión en algo que ya ha comentado extensamente María, ¿no? En el contexto de las nuevas evidencias de la ablación de fibrilación auricular, los datos ya comentados del estudio Cabana, cómo podrían aplicar a este subgrupo de pacientes que estamos tratando aquí, ¿no? Podemos hacer la lectura que creo debemos hacer, que es que no existen diferencias significativas en cuanto a la mortalidad a la hora de realizar una estrategia terapéutica basada en tratamiento médico frente a tratamiento intervencionista con ablación de la fibrilación auricular, pero en el contexto de los pacientes con cardiopatía estructural esto tiene una lectura importante, y es que podemos darle la vuelta a todo esto y decir, bueno, si la ablación de fibrilación auricular es una alternativa tan válida como el tratamiento médico, quizás pueda optar por fibrilación o por ablación de fibrilación auricular en un contexto en el cual el tratamiento médico se me ve todavía francamente más limitado por la imposibilidad de utilizar diversos fármacos antiarrítmicos como los fármacos de clase 1 o incluso los fármacos de clase 3 que pueden aumentar la tasa de intolerancias y demás, ¿no? Y ya simplemente pues unas conclusiones diciendo que la ablación, en mi opinión, la ablación de fibrilación auricular es una estrategia terapéutica apropiada en el paciente seleccionado con cardiopatía estructural sin disfunción sistólica, que creo que hay que tener muy en cuenta, en base a los datos de la literatura, cuál es el papel que juega aquí la disfunción diastólica, no hay que perderla de vista. Los pacientes con disfunción, con fracción de eyección preservada, pero disfunción diastólica asociada marcada, tienen unos resultados igualmente buenos o malos, no quiero entrar a valorarlo, que los pacientes que tienen disfunción sistólica severa, ¿vale? Que la presencia de esta disfunción diastólica se relaciona claramente con un mayor grado de stretch de la pared auricular y que esto podría tener implicaciones a la hora de derivar futuros procedimientos intervencionistas que pudieran ser más eficaces en este perfil de pacientes, ¿no? Y nada más, así que felicitar el Día de la Mujer a todas. Muchas gracias, David.